Salmo 139. Leo para ustedes la palabra de nuestro Dios. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has escudriñado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me cercaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no ocultan de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los cuento, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si mataras, oh Dios, al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No aborrezco, oh Jehová, a los que te aborrecen, y estoy disgustado con los que se levantan contra ti. Los aborrezco con completo odio, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Se nos ha enseñado en los últimos días que el conocimiento de Dios nos debe llevar a la pasión por Dios. La teología es necesaria para conocer al Dios de la teología, pero si ésta no nos lleva a la pasión y a la consagración, esto es un mero conocimiento y nada más. Información que entra a nuestro cerebro, pero que no ha bajado a nuestro corazón. Y eso marca la diferencia entre los que buscan amar y glorificar a Dios y los que buscan conocer algo de Dios. El Salmo 139 es un claro ejemplo de la expresión del conocimiento correcto y equilibrado de Dios, el Dios de las Escrituras. Pero también es la expresión de la pasión y el amor por el Dios de las Escrituras. David, como nos lo dice el título del Salmo que acabamos de leer, el Salmo 139, el autor humano de esta hermosa composición, y en la cual se evidencia claramente la mano poderosa e inspiradora de nuestro Dios Espíritu Santo sobre él. Porque ¿cómo más podría llegar un simple pastor, un hombre común y corriente, a tener la reflexión tan profunda, tan apasionada
como lo deja escrito en este salmo, para la mente humana es imposible, pero para aquel que ha sido inspirado por el Dios de la Escritura, todo es posible. Y por eso encontramos esta composición lírica, este canto hermoso, poético, en el cual David expresa quién es Dios y qué siente David por ese Dios. David nos muestra en este salmo unos atributos de Dios que no son tan fáciles de asimilar en nuestra mente finita e imperfecta. Hay algunos atributos de Dios que son fáciles de asimilar, como el amor, la bondad, la piedad, la misericordia de Dios. Todos esos atributos de Dios, a la verdad, son fáciles de asimilar. ¿Quién quiere despreciar el amor de Dios? ¿Quién desprecia la misericordia de Dios? Eso es fácil de asimilar. Pero cuando nos enfrentamos con atributos tan particulares, atributos incomunicables de Dios, como lo es la omnisciencia, la omnipresencia, el que Él es todopoderoso, cuando nos enfrentamos a esos atributos y separados del Espíritu Santo, quien puede darnos el entendimiento, de pronto no para comprender a profundidad estos atributos, pero sí para creerlos, cuando se hace apartado del Espíritu Santo de Dios y nos enfrentamos a estos atributos que David va a resaltar del Dios Santo, muchas personas se sienten incómodos, tanto que algunos prefieren terminar negando a Dios de una manera parcial o total, porque quieren un Dios que solamente contenga esos atributos fáciles de asimilar, pero no quieren un Dios que lo escudriña todo, que lo sabe todo y que lo ve todo. Ese Dios no gusta para la humanidad, pero ese es el Dios al cual David conoce y es el Dios en el cual David tiene intimidad. Esta composición musical, este salmo, nos muestra claramente cómo se puede tener intimidad con Dios. Una intimidad que lleva a reflexionar de una manera profunda e incluso a exclamar sin temor alguno: oh Señor, escudriña mi corazón. El tema del Salmo es esa reflexión profunda en los atributos del Dios único y verdadero, y al reflexionar en ello, en esos atributos, en ese ser divino, inevitablemente llevará a la adoración y a la alabanza del único Dios, el Dios de las Escrituras. El título que le he dado a la enseñanza es Adoración y alabanza al Dios que sabe, ve y hace todo. Alabanza y adoración al Dios que sabe, ve y lo hace todo. Y el bosquejo que para desarrollar la enseñanza del Salmo 139, básicamente son dos encabezados. El primero va del versículo 1 al 16 y allí vemos claramente la exaltación de David al ser de Dios. La exaltación de David al ser de Dios a través de tres atributos: su omnisciencia, versículos 1 al 6, su omnipresencia, versículos 7 al 12, y su omnipotencia, versículos 13 al 16. Y el segundo encabezado es una respuesta al ser de Dios, versículos 17 al 24. Y allí David termina en primer lugar en admiración a Dios, versículos 17 y 18. Luego en una indignación contra los impíos o contra los enemigos de Dios, versículos 19 al 22. Y por último, esa seguridad personal de David,
versículos 23 al 24. Dice el texto, ya sabemos que el título nos muestra quién es el autor, y en el versículo 1 David comienza adorando a Dios y exaltando el ser de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y la manera como David exalta el ser de Dios es resaltando uno de sus atributos, la omnisciencia de Dios. Quiero hacer un paréntesis antes de avanzar. David, que es conocido en la teología como un tipo de Cristo, también debemos entender de que David es un hombre común y corriente, sujeto a pasiones, con debilidades y pecados, como tú y como yo. Es un tipo de Cristo. Claro que sí, como rey y como profeta, un tipo de Cristo. Pero no se te olvide, hermanos, fue un ser, fue un hombre como tú y como yo. Pero ¿cuál es la diferencia entre David y muchos de nosotros? Es que David conocía a su Dios y sabía quién era su Señor. Y por eso comienza este salmo en el versículo 1 pidiendo, o más bien reconociendo, la manera como Dios conoce todo. Y no es desde el punto de vista general en la creación, sino de una manera personal. Observen el texto como dice, tú me has examinado y conocido. Personal, es personal. Versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. David sabía de que no había nada oculto para Dios. Repito, de una manera personal. No sé si alcanzan a ver, mis hermanos, esa intimidad que David quiere manifestar a través de este hermoso salmo. No es un Dios distante, no es simplemente un conocimiento teológico de los atributos o de este atributo particular de Dios, de su omnisciencia. No, no, no. Es aplicar ese conocimiento de saber de este Dios omnisciente en Él, de manera personal. Mi senda y mi acostar me has escudriñado, y todos mis caminos te son conocidos. Nuevamente, intimidad, mis caminos, mi acostarme. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. En todo momento siente David la presencia, la omnisciencia de ese Dios, el conocimiento de Dios de todo. Y ese no es un conocimiento simplemente de que Dios sabía qué iba a suceder o qué iba a hacer David. No, no, no es solo un conocimiento, no, es un conocimiento absoluto. Y no es que el Señor o que David supiera de que de parte de Dios, Dios iba a aprender a través del tiempo lo que David iba a hacer o hablar. No, no es esto. Es un conocimiento pleno, no de aprendizaje, sino dentro de sus decretos. Dios sabía lo que David iba a hacer, lo que David pensaba, lo que David hablaba, porque Dios mismo lo había decretado. Dios en su omnisciencia es omnisciente porque lo ha decretado todo, y David lo sabía. Detrás y delante me cercaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, al final de esta primera parte, David termina reconociendo de que el pretender entenderlo a profundidad no va a ser posible. Pero ante esa incapacidad de David no lo lleva a alejarse de Dios, sino por el contrario. Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pero David lo creía.
vivía conforme a esa creencia, a esa fe y a ese conocimiento que tenía del Dios, de su Dios omnisciente. Pero también sabía de que ese Dios no solamente lo sabía todo, sino que estaba presente en todo. Este atributo de la omnipresencia de Dios que va a desarrollar o que nos va a exponer David en los versículos 7 al 12, nos muestra esa capacidad de Dios única de estar en todas partes al mismo tiempo y bajo el control de todo. Repito, este atributo, la omnipresencia de Dios, no es solo que Dios está en todas partes, en el mismo tiempo y bajo el control de todo. Él no es un asistente pasivo. Él no está presente en todo tiempo, en todo lugar y de una manera pasiva. No, esto incluye su soberanía. Esto incluye que está presente, pero bajo el control de todo. Dios es espíritu y por eso Él no posee materia, pero Él como creador, tanto de lo espiritual como de lo material, y para que la materia pudiera existir, Dios crea entonces el espacio y el tiempo. La materia sin el espacio y el tiempo no puede existir. Dios crea la materia dentro de un espacio y dentro de un tiempo. Pero lo espiritual en general no tiene la propiedad de estar en todo lugar al mismo tiempo, pero Dios sí. Dios sí tiene esa capacidad. Él no está limitado a su creación. Él no está limitado al espacio ni al tiempo. Hermanos, ¿por qué me detengo a explicar estos atributos en particular? Porque esto es lo que David había interiorizado. Él no solo lo tenía en su mente, lo había traído a su corazón y entendía que el Dios al cual él adoraba estaba presente en todo su ser, con todos sus atributos, en todo tiempo y en todo lugar. David conocía perfectamente la omnipresencia de Dios, pero también entendía la incapacidad, porque al entender este atributo de Dios, debe llevarnos, como llevó a David, a tener conciencia de la incapacidad nuestra para ocultarnos de Él. Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Estas son preguntas retóricas. ¿Y dónde huiré de tu presencia? Él es omnipresente. Repito, hermanos, que nos quede bien grabado esto. En todo lugar, al mismo tiempo y bajo el control de todo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y de una manera hipotética, David dice, y si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi lecho, he aquí, allí tú estás. En todo lugar, en todo tiempo. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, metafóricamente David está diciendo, si tuviera la capacidad de los rayos del sol cuando salen en la mañana e ir de un lugar, de un extremo de la tierra al otro, por muy rápido que corra, tú me alcanzarás. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay escapatoria del Dios omnipresente. Hermanos, ni la más densa oscuridad puede ocultar o cegar la omnipresencia de Dios. El hombre, la materia en medio de la oscuridad, quedará totalmente anulado a la vista, pero eso no ocurre con nuestro Dios. David lo sabía. Si dijere ciertamente las tinieblas, versículo 11, me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Nuevamente, intimidad con ese Dios omnisciente, pero también omnipresente.
David sabía quién estaba a su lado. El Dios omnipresente siempre estaría a su lado. Muy seguramente este salmo fue compuesto en una situación crítica en la vida de David, una de tantas, probablemente en medio de la persecución de Saúl, de sus enemigos, y por eso David, al reflexionar en los atributos de Dios, sentía que estaba en una densa oscuridad cuando sus enemigos lo atacaban, pero él descansaba en que su Dios omnipresente estaba a su lado. Estaba a su lado. Versículo 12: aún las tinieblas no ocultan de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para nuestro Dios, para el Dios de las Escrituras, para el Dios de David, no hay oscuridad, no hay luz. Para Él es igual. Pero no solamente es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, sino que también Él todo lo puede. Él es omnipotente. Versículo 13: porque tú poseíste mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Nuevamente, hermanos, David está reflexionando en el ser de Dios de una manera que va de lo extremo, de lo más grande, como pueden ser las constelaciones, las estrellas, los astros, toda la inmensidad del universo creado por este Dios. Pero viene también a la parte más personal, y sabía David que aún en su formación, en su creación, ese mismo Dios estuvo presente y bajo el control de todo. Me cubriste en el vientre de mi madre. Hasta el detalle más mínimo, el átomo más pequeño, Dios estaba bajo el control de ello. Presente y bajo el control de ello. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y observen cómo termina el versículo 14. Y mi alma lo sabe muy bien. En la mente de David no hay lugar para el evolucionismo, hermanos. En la mente de David solamente está que hay un Dios creador, que está bajo el control de todo. El evolucionismo no existe, hermanos. Dios es el creador de todo. No fue encubierto en ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cada detalle, cada momento de formación, cada célula, en ese feto que se estaba formando, allí estaba Dios bajo el control de ello. Versículo 16, este versículo es impresionante. Mi embrión vieron tus ojos. Hermanos, la meditación de David en este asombroso Dios, en el único Dios, es impresionante. A tal punto de que David, de una manera poética, pero de una manera muy profunda, entiende que nada se escapó, ningún detalle de su creación se escapó de las manos de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Me encanta. Y sin faltar una de ellas. No puedo avanzar a la parte final, mis hermanos, sin antes hacer una aplicación y llamar la atención a nuestros jóvenes, varones y mujeres que están siendo engañados por el progresismo actual, haciéndote creer que Dios se equivocó contigo y que habitas en un cuerpo equivocado, o que tu sexo está definido por tu sentir o por tus deseos. Hermanos, joven, varón, mujer, escucha nuevamente, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Al igual que David,
En tu creación no faltó ni sobró nada. Varón, mujer, fuiste creado por Dios, por el Dios perfecto para cumplir con sus propósitos perfectos. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó contigo. Eres creación de Dios y fuiste formado conforme a los decretos y los propósitos de Dios. No te avergüences de ti, de tu cuerpo, porque eres creación del Dios divino, del Dios perfecto. Cuando se profundiza en estos atributos de Dios, hermanos, no queda más respuesta que alabar al Dios, al ser de Dios. Y eso es lo que con lo que David termina el Salmo, versículo 17, dándole la gloria y admiración a ese Dios. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los cuentos se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Alabanza, gloria, honra y honor. ¿Ven la diferencia en conocer de una manera simplemente datos, información, al intimar con ese Dios que se conoce a través de la palabra y a través de la escritura? Si yo no bajo mi conocimiento, la teología del cerebro al corazón, no podré llegar a la verdadera adoración de ese Dios. Eso es lo que David nos está mostrando. Admiración, admiración por ese Dios. Pero en contraste, porque si estamos reconociendo la grandeza de este Dios, del ser de Dios, su santidad, sus atributos y todo su ser, por lógica, hermanos, debemos desechar todo lo que es contrario a Él. Y David continúa en el versículo 19 mostrando esa respuesta lógica luego de conocer y de admirar al Dios grande, soberano, poderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Versículo 19: si mataras, oh Dios, al impío. Y yo sé que esto para algunos puede sonar fuerte, pero es que ese es el equilibrio del Dios grande y poderoso. Dios no es solo un Dios de amor, es un Dios de justicia y es un Dios que se aira con el impío. Y no solamente David está deseando la destrucción del impío, sino que también él quiere alejarse del impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Repito, hermano, el contexto en el que David debe haber escrito este salmo debe haber sido un contexto de angustia, de persecución. Y él deseaba la venganza de parte de Dios hacia los impíos. Pero David, aunque al tener una relación personal con Dios, los enemigos de Dios se convierten en sus enemigos. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos. Y miren el pecado tan particular que David resalta en el versículo 20. Toman en vano tu nombre. David no está reclamando la destrucción del impío porque son fornicarios, porque son mentirosos, porque son adúlteros. Miren el pecado. Toman en vano tu nombre. Hermanos, esto es delicado, porque a veces pasamos como por alto y tan superficial el nombre de Dios, y se nos olvida que dentro de los mandamientos de Dios está la prohibición de tomar su nombre en vano. Y aquellos hombres que dicen creer en Dios
realmente lo que están haciendo es tomar el nombre de Dios en vano. Y por eso David pide justicia, castigo y muerte sobre ellos. No respetan el nombre del Dios Santo. Amados, ¿cuántas veces hemos utilizado su nombre en vano? ¿Cuántas veces? Versículo 21, no aborrezco, oh Jehová, a los que te aborrecen. Recuerda lo que les decía anteriormente. David veía a los enemigos de Dios como sus propios enemigos. Y estoy disgustado con los que se levantan contra ti. David lo tomó de una manera personal. Sabemos que Dios no necesita a quien lo defienda. Pero cuando tenemos intimidad con Dios, terminamos diciendo: lo que es con Dios es conmigo. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cuántos somos capaces de decir: lo que es con Dios es conmigo? Hay intimidad con Él, conocemos su santidad, conocemos su ser, su grandeza, que lo que hacen contra Dios debe afectarnos a nosotros directamente. Ese es el sentir de David. Los aborrezco con completo odio, los tengo por enemigos. Wow, wow. Eso es tener una relación íntima con Dios. Lo que Dios aborrece es lo que nosotros debemos aborrecer. Pero eso no termina allí. En respuesta de conocer y declarar los atributos grandiosos de ese Dios magnífico, al final David termina mostrando su seguridad en ese Dios grande y poderoso. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios. Examíname. En David no había temor de que Dios, ya él sabía que Dios lo iba a examinar. Así comienza el Salmo. Dios me ha examinado. Ahora David le dice: continúa examinándome. Y no es porque David se creía bueno. No, por el contrario, David sabía que en su corazón aún había pecado. Pero él pone todo eso en manos de Dios, se abre a Dios y tiene confianza en Dios para que examine su corazón, para que lo pruebe, para que le dé a conocer los pensamientos. Dios conoce sus pensamientos, pero quien necesita conocer sus propios pensamientos malos y pecaminosos era David. Pero él descansaba en ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y ve versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo encuentras, que seguramente lo encuentras, David entonces termina seguro en los brazos de ese Dios, el Dios de su salvación, y guíame en el camino eterno. Hermoso cómo termina todo esto. Hermoso todo el Salmo. La exaltación de ese Dios grande, sublime, magnífico, y al final descansando en ese Dios. En ese Dios descansaba David. La pregunta es: ¿por qué David descansaba en este Dios? ¿Por qué él descansa en el ser de Dios de esta manera? Y no hay mayor respuesta de que por Cristo. Porque David sabía de que no era en sus méritos, no era en su propia justicia en la que Dios lo iba a librar, lo iba a escudriñar y lo iba a guiar en el camino eterno. No era por él, era por aquel que prometió, su Señor, su Dios, que le prometió que lo iba a salvar. Y ese es Jesucristo. En Jesucristo descansaba David. Recuerden, hermanos, David no solo es un tipo de Cristo. David es un hombre necesitado de Cristo. En él descansó y en él estaba su seguridad. El verdadero siervo sufriente no es David. Por muchas persecuciones que David haya pasado, David no es el siervo sufriente.
El verdadero siervo sufriente fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él guardó silencio y a sus enemigos amó. Y aún en el momento más crítico de su vida, pudo clamar al Padre diciéndole: perdónalos, porque no saben lo que hacen. David clamó por justicia: mátalos. El Señor Jesucristo clamó diciendo: perdónalos. Y efectivamente nos perdonó. La oración y el clamor de Cristo en la cruz fue por nosotros, por David y por nosotros. Y por Él la ira de Dios no está sobre nosotros. Y por eso tenemos acceso al Padre. Por eso su Espíritu nos muestra y nos ilumina cada vez el ser de Dios, para que lo exaltemos y al final terminemos adorándolo con todo nuestro ser. Mi hermano, mi hermana, ¿qué piensas al saber que Dios lo sabe todo? Todos tus pensamientos, Dios los sabe, Dios los conoce. Buenos, malos, no tan buenos, todos los conoce Dios. ¿Qué piensas de saber que todo tu ser está expuesto a la mente, a los ojos santos del Dios Santo? ¿Qué piensas al saber de que Dios está en todo lugar? Que puedes escoger lugares ocultos para hacer, oscuros y ocultos para hacer cosas pecaminosas, pero allí está Dios. No hay lugar donde te puedas ocultar de Dios. La pregunta es si eso genera en ti pavor o confianza. Si es pavor, es porque estás en pecado. Es porque continúas revolcándote en el lodo, en el estiércol del pecado. Y sabes que Dios lo ve todo. Si esa es la actitud, mi hermano, mi hermana, hoy te invito a que como David conozcas más de Dios. Conozcas que Él no derramó su ira justa sobre ti, sino amor y misericordia. Y que eso te debe llevar a consagrarte cada día más, a abandonar el pecado porque Él lo ve todo. Pero si produce en ti descanso, pues alimenta más y más eso, porque los días son malos y llegarán momentos de oscuridad, de densa oscuridad como estaba David. Pero al igual que David, debemos descansar en ese Dios omnisciente, omnipresente y que todo lo puede. Ese es el Dios que está a tu lado y Él no te va a desamparar. Amigo, recuerda, Él dará al impío lo que se merece. El clamor de David fue contestado. Sus enemigos, por la mano de Dios, fueron destruidos. Y asimismo todos los enemigos de Dios serán destruidos. En este momento tú eres un enemigo de Dios. Y si tú no te arrepientes, especialmente del pecado de haber tomado su nombre en vano, porque dices conocerlo, pero vives como si no lo conocieras. Si no te arrepientes de tus muchos pecados, incluyendo ese, la mano poderosa de Dios estará sobre ti para destruirte en la eternidad. Hoy es el tiempo y el momento para el arrepentimiento de tus muchos pecados. Ven a Cristo y junto con David y junto con la iglesia de Cristo podamos adorar
y alabar al Dios que lo sabe todo, que lo ve todo y que lo puede todo. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendita y santa palabra, por este salmo precioso, hermoso, en el que deseamos continuar profundizando y aprendiendo más y más, donde vemos la expresión, el sentimiento de un hombre conforme a tu corazón, como es o como fue David. Pero mayor aún, vemos en el centro y en el corazón de este salmo tu amor y tu misericordia, no solamente para con David, sino para con todos los que has elegido para salvación. Oh Padre, perdónanos porque muchas veces hemos sido negligentes en el conocimiento de ti, en buscar y conocer más de ti, y más negligentes, Señor, hemos sido al consagrarnos cuando ya entendemos quién eres tú. Perdona nuestros muchos pecados y ayúdanos a través de tu palabra, no solamente a conocerte, sino a amarte y apasionarnos más y más por ti. La gloria, la honra, la alabanza, el honor y el poder es solamente para ti. Bendícenos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén